Hola, chicas. Sé que muchas aquí comparten historias de puntos de inflexión, de momentos en que nos miramos al espejo y no reconocemos a la persona del otro lado. Mi historia comenzó hace unos 6 meses, en otoño. Tenía 42 años, llevaba 15 casada con Marcos. ¿Saben? Esa pareja que todo el mundo admira, casa bonita, cenas con amigos, viajes planeados. Una estabilidad que, desde fuera, parecía un anuncio de margarina. Yo era la esposa de Marcos, la nuera perfecta, la amiga que escucha, pero que nunca tiene un problema grande que contar. Y yo me enorgullecía de eso, de esa calma, de esa vida adulta que había construido. Pero entonces, mi madre falleció, y con ella, parece que una parte de mí, que ni siquiera sabía que existía, quedó expuesta, como un nervio. Fui yo la que tuvo que vaciar su casa, y fue en ese proceso, en medio del polvo y el olor aguardado, que mi vida se puso patas arriba. La casa de mi infancia era un santuario de recuerdos que ya no parecían míos. Pasé días, embalando vajillas y donando ropa, en un piloto automático medio anestesiado por el dolor del luto, hasta que, en el fondo del armario de mi antiguo cuarto, encontré una caja de cartón atada con un cordel ya raído. Dentro, toda mi adolescencia me miraba de frente, como un fantasma. Diarios con la portada de Kurt Cobain, cintas de casete con títulos como Llorar en el autobús o Para bailar sola, y fotos. Las fotos. Allí estaba una chica de pelo azul, luego rosa, con un bajo colgado del cuello, riendo de una manera que yo no recordaba ser capaz. Una chica que escribía sobre querer hacer documentales en el Amazonas, que describía con todo detalle la sensación de viajar a dedo por la costa de Chile. Yo miraba aquellas imágenes y no sentía nostalgia. Era una sensación fría, un pavor de estar frente a una completa extraña. ¿Quién era esa mujer? Y, más aterrador aún, ¿a dónde se fue? La caja de cartón parecía respirar en mi regazo, exhalando un olor a tiempo, a papel antiguo y a un polvo que era casi sagrado. Mis manos, acostumbradas a teclear informes y a sostener copas de vino con delicadeza, parecían toscas y ajenas al tocar aquellas reliquias. El primer diario que cogí tenía la tapa dura, forrada con una tela que un día fue negra, pero que ahora estaba gris y gastada por los bordes. Lo abrí en una página al azar y me encontré con mi propia caligrafía, pero era una versión salvaje de ella, inclinada, llena de florituras y con una presión que casi rasgaba el papel. La Elena que escribió aquello no medía la fuerza, no se contenía. Describía una pelea que tuvo con nuestra primera guitarrista con una furia y una pasión que me dejaron sin aliento. Usaba palabrotas que yo no pronunciaba en voz alta desde hacía más de una década. Era la transcripción de un alma en ebullición, sin miedo a quemarse. Seguí hojeando, y era como leer el guión de la vida de otra persona. Había desahogos sobre la facultad de cine, sobre profesores que consideraba mediocres, y planes rocambolescos para filmar un documental sobre las curanderas del interior de Minas Gerais, un proyecto del que yo no tenía el menor recuerdo. Ningún recuerdo. Era un agujero negro. ¿Cómo pude olvidar algo que, por lo visto, consumía cada pensamiento de aquella chica? Describía la luz ideal, los objetivos que necesitaría comprar, las preguntas que haría. Era un plan detallado, palpitante de vida. Y yo, la Elena de hoy, planeaba menús semanales y la logística de las vacaciones familiares con la misma intensidad. El cambio me pareció obsceno, una traición a todo lo que aquella chica soñó. Después de los diarios, vinieron las fotos. Un montón de imágenes impresas, con los bordes blancos y fechas amarillentas en el reverso. En casi todas, yo estaba diferente. En una, mi pelo era de un azul desvaído, casi verde, y llevaba un piercing en el septum que había olvidado por completo que tuve. Estaba en el escenario de un bar minúsculo, con mi bajo colgado tan bajo que parecía que iba a rozar el suelo. La expresión de mi cara no era de felicidad, era de éxtasis. Los ojos cerrados, la boca abierta como si estuviera gritando la letra de la canción en silencio. No estaba posando para la foto, ni siquiera sabía que la cámara estaba allí.
Estaba completamente entregada a ese momento, al sonido, a la vibración que subía del suelo y recorría todo mi cuerpo. ¿Quién era esa mujer que se permitía ser tan libre, tan cruda, tan expuesta? En otra foto, estaba en la parte trasera de una camioneta, en algún lugar que parecía el desierto de Atacama. El pelo ya era rosa, y yo me reía a la cámara mostrando todos los dientes, una risa genuina, sin la preocupación de parecer guapa o elegante. A mi lado, un chico que apenas reconocí, pero que el diario luego me recordó que era Nico, un chileno que conocí en la carretera. Recordaba el viaje, pero como un borrón, una anécdota que contaba de forma simplificada. Pero la foto me mostraba lo que las palabras no conseguían. El polvo en mi cara, el brillo en mis ojos, la sensación de que el mundo entero era un lugar por explorar y no un lugar que controlar y organizar. La mujer de la foto no le tenía miedo a nada, y yo, sentada en el suelo de la casa de mi madre, le tuve miedo a ella. Fue entonces cuando cogí las cintas de casete. Los títulos escritos a mano con rotulador permanente eran como contraseñas para un universo paralelo. Banda sonora para un fin de tarde lluvioso, rock para romper cosas, músicas para que te guste. Alguien, eran cápsulas del tiempo emocionales. Ya no tenía dónde escucharlas, pero solo con leer los nombres de las bandas que había anotado en la carátula improvisada, Sonic Youth, Pixies, PJ Harvey, una vibración fantasma recorrió mi espalda. Eran sonidos que no entraban en mi casa desde hacía años. Nuestra casa, la mía y de Marcos, era un templo de la bossa nova, del jazz suave, de la música ambiental, músicas que, según él, calman el alma y crean un ambiente sofisticado, músicas que no molestan, que no desafían, que sirven de papel de pared. Y ahí vino la primera punzada, la primera pieza que se movió en este tablero en el que yo ni siquiera sabía que estaba jugando. Recordé una tarde, justo al principio de nuestro matrimonio. Había puesto un disco de The Clash para escuchar mientras limpiaba. Recuerdo la energía, las ganas de bailar con la escoba. Marcos llegó del trabajo antes, entró en casa con el ceño fruncido y lo primero que dijo fue: «Vaya, qué escándalo. ¿No te da dolor de cabeza, mi amor?». No me ordenó que lo apagara, solo plantó la semilla. La sugerencia de que mi gusto era agresivo, era una molestia, era algo que me hacía mal. Y yo, queriendo agradar, queriendo construir nuestro nido de paz, bajé el volumen. Después, empecé a usar auriculares. Y después, simplemente, dejé de escuchar. La sensación de pavor se profundizó. Ya no se trataba de sueños abandonados, sino de una identidad entera que parecía haber sido metida en un cuarto oscuro, cerrada con llave y olvidada. Me miraba las manos y veía las uñas perfectamente hechas, el anillo de bodas brillando, e intentaba imaginarlas con las uñas mordidas y sucias de grasa, como en una de las fotos. La transformación había sido tan gradual, tan sutil, que no me di cuenta. Fue como engordar 1 kilo por año. No lo notas en el día a día, pero después de 15 años, eres otra persona. Me había convertido en la mujer que Marcos describía con orgullo a sus amigos, tranquila, centrada, elegante. Y yo, sonreía y agradecía el cumplido, como si estuviera hablando de otra persona. Y quizás lo estaba. La pregunta que empezó a formarse en el fondo de mi garganta era afilada como un trozo de cristal. ¿Me hice esto a mí misma para que él me quisiera, o me guió él por este camino, con migajas de pan envenenadas de cariño? La duda era insoportable, porque si la respuesta era la primera, la culpa era toda mía, de mi abandono. Pero si era la segunda, la historia era mucho más siniestra. Significaba que el hombre con quien compartía mi cama, mi puerto seguro, era, en realidad, mi borrador. Y fue con esa pregunta quemándome el alma que cerré la caja. La investigación no podía quedarse en esa habitación polvorienta. Tenía que salir al mundo real, y el primer paso sería encontrar a los otros supervivientes de esa versión de mí. Comprar el Walkman fue un acto de rebeldía silenciosa. Parecía ridículo, en plena era del streaming, que yo estuviera buscando un trasto de plástico en una web de segunda mano,
Cuando llegó el paquete, lo escondí en el fondo de mi armario, como una adolescente que esconde un diario. Esperé un día en que Marcos tendría una reunión hasta tarde. Me senté en el coche, en el silencio del garaje, y puse la cinta rock para romper cosas. El sonido con interferencias, el ligero descompás de la rotación, todo aquello era tan visceralmente real. Y entonces la primera canción explotó en los auriculares baratos. La batería parecía estar siendo apaleada, la guitarra era un ruido glorioso y la voz de la vocalista era un grito que sentí resonar en cada célula de mi cuerpo. No escuchaba aquello desde hacía tanto tiempo que mi cuerpo no sabía cómo reaccionar. Mis hombros se relajaron, mi cabeza empezó a moverse sutilmente. Era como encontrar un idioma que creía haber olvidado, pero que todavía estaba allí, dormido. Fue la música la que me dio el valor para el siguiente paso. Con el diario abierto en el asiento del copiloto, busqué el teléfono de Carla. La posibilidad de que ya no tuviera el mismo número era inmensa, y una parte de mí deseaba que así fuera. Sería más fácil dejar a los fantasmas en paz. Pero el teléfono sonó, 1, 2, 3 veces. Cuando una voz respondió, no era la risa que esperaba. Era una voz diga, algo cansada, de quien contesta a un número desconocido esperando que sea telemarketing. Carla, dije, y mi propia voz salió como un susurro. Hubo un silencio al otro lado. ¿Quién es?, preguntó, un poco desconfiada, y cuando dije soy Elena, Lena, el silencio que siguió fue aún más profundo. Por un segundo, pensé que iba a colgar, pero entonces, oí una inspiración profunda, seguida de una carcajada que parecía venirle del fondo del alma. Joder, Elena, no me lo creo. Pensaba que te habías hecho monja o que habías entrado en el programa de protección de testigos. Y en ese momento, un trozo del puente entre la Elena de hoy y la Lena del pasado fue reconstruido. La conversación con Carla fue un tsunami. Ella no tenía filtros, nunca los tuvo. Me contó que vivía en el sur, que tenía un estudio de tatuajes y que todavía tocaba la batería en una banda de blues los fines de semana. ¿Y tú, Lena, qué andas haciendo? Te casaste con el estirado ese, ¿no? Él, Mario, Marcos, corregí, y su risa al otro lado de la línea me dijo todo lo que pensaba de él. Yo evadí el tema, dije que estaba bien, una vida tranquila, pero ella no lo dejó pasar. ¿Vida tranquila, Lena? Tú, la mujer que le prendió fuego a la camiseta de esa banda machista en medio del festival, la mujer que aprendió a cambiar la rueda de la furgoneta sola porque no soportaba esperar ayuda. Tú no naciste para la vida tranquila, cariño. Tú naciste para el ruido. Cada palabra suya era un ladrillo que arrancaba del muro que había construido a mi alrededor. Me contó historias que mi mente había bloqueado por completo. La vez que nos echaron de un bar porque insistí en discutir con el dueño sobre la falta de bandas de mujeres en la programación. La noche que dormimos en la playa, abrazadas para no sentir frío, después de perder el último autobús a casa. Ella recordaba detalles, olores, frases que yo dije. Siempre decías que preferías tener una vida llena de cicatrices a una vida en blanco. ¿Y entonces? ¿Cómo va tu cuaderno? Su pregunta se quedó resonando en mi oído, incluso después de colgar. Miré mi vida, mi casa impecable, mi agenda organizada. No era una vida en blanco, era una vida impresa en papel beige, con una fuente elegante y márgenes perfectos. Pero las páginas eran todas iguales. La siguiente llamada fue a Joe. Él era el chico dulce del grupo, el observador silencioso que siempre llevaba una cámara en la mano. Encontré su perfil en una red social, se había convertido en fotógrafo de naturaleza, vivía en un lugar aislado en la sierra. Le mandé un mensaje, sin mucha esperanza. Respondió en menos de 10 minutos. Lena, ¡qué locura! ¿Cuánto tiempo? Todavía, tengo algunas cajas de negativos de aquella época. Si me das un tiempo, puedo digitalizar algunas cosas para ti. La promesa me dejó ansiosa. Era la oportunidad de verme a través de los ojos de otra persona, de alguien que me veía como era, no como debería ser. 2 noches después, el enlace llegó a mi correo. Esperé a que Marcos se durmiera, fui a mi despacho y abrí el archivo con el corazón en un puño.
Las fotos fueron un puñetazo en el estómago. Había docenas de ellas. Fotos mías afinando el bajo, con una mirada de concentración tan intensa que parecía que iba a perforar las cuerdas. Fotos mías riendo con Carla en el camerino improvisado, una complicidad que yo no tenía con nadie más en mi vida actual. Y una foto en particular que me hizo llorar. Estaba de espaldas, sentada en el borde del escenario después de un concierto, mirando el bar vacío. La luz tenue creaba una silueta y había una soledad en la imagen, pero no era una soledad triste, era una soledad de quien está entera, de quien se basta a sí misma. No estaba esperando a nadie, no necesitaba a nadie que me validara. Simplemente estaba allí, existiendo en mi propio universo. La leyenda que Jo escribió en el correo decía: siempre admiré esa capacidad tuya de estar en silencio en medio del caos. Parecías estar en casa dentro de ti misma, y lloré porque me di cuenta de que, desde hacía años, no me sentía en casa en ningún lugar, y mucho menos dentro de mí. La última de mi lista era Livia. Ella era mi compañera en la facultad de cine, mi socia de sueños. Fue más difícil de encontrar, pero conseguí el contacto a través de un antiguo profesor. Cuando la llamé, estaba en medio de una edición, pero lo dejó todo para hablar conmigo. Su voz era la misma, tranquila y asertiva. Lena, qué sorpresa tan buena. Pienso en ti de vez en cuando, sobre todo cuando veo algo que sé que te encantaría filmar. Aquello me golpeó de lleno. Alguien todavía me veía como una cineasta. Livia, necesito preguntarte una tontería. ¿Recuerdas aquel proyecto mío sobre las curanderas? Ella se rió. ¿Tontería? Lena, esa idea era oro puro. Usé una parte de ella como inspiración para mi primer documental. La forma en que querías capturar la fe a través de sus manos, del silencio, era de una sensibilidad que nunca he visto igual. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué lo dejaste? Murmuré algo sobre la vida, sobre necesitar un trabajo estable, sobre el matrimonio. Excusas baratas que me había repetido a mí misma tantas veces que casi me las creí, pero, para Livia, sonaron huecas. ¿Estable? Lena, tú eras un huracán. Recuerdo que me decías que la estabilidad era el sofá de la muerte, el lugar donde los sueños van a morir viendo la televisión. Y entonces me contó que, unos años después de graduarnos, me llamó para proponerme una colaboración en un proyecto. Te llamé unas 3 veces. La última, contestó tu novio de entonces, el que luego fue tu marido. Fue súper educado, pero me dijo que estabas en una nueva etapa, más centrada en la casa, en la vida de pareja, y que esa cosa del cine era una página pasada, un hobby de la facultad. Me pareció extraño, pero lo respeté. Me quedé muda, no recordaba esas llamadas, no recordaba esa conversación. Ese recado nunca me llegó. Colgué el teléfono con Livia y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Ya no era una teoría, una paranoia, era un hecho, un evento concreto, un recado que no fue entregado, una puerta que me cerraron, sin que yo lo supiera. Estuve repasando la escena. En mi cabeza, Marcos, con su voz tranquila y su sonrisa amable, diciéndole a mi mejor amiga que mis sueños eran un hobby de la facultad. No lo hizo con rabia, con maldad explícita. Lo hizo con la convicción de que me estaba haciendo un bien, ahorrándome una vida incierta, guiándome por el camino correcto. No era un villano de película, era algo mucho peor. Era un saboteador benevolente, un jardinero que me podaba por amor. A partir de ese día, mi casa se transformó en un escenario, y yo me convertí en una espectadora de mí misma. Empecé a observar a Marcos con otros ojos. No con los ojos de la esposa enamorada, sino con los ojos del perito criminal. Y las pruebas estaban por todas partes, en cada gesto, en cada palabra. La forma en que siempre me interrumpía cuando empezaba a contar una historia más animada de mi pasado, diciendo: ay, mi amor, no aburramos a nuestros amigos con esas historias de tu juventud. La manera en que elogiaba a mis amigas casadas y estables y siempre encontraba un defecto en las que estaban solteras o tenían carreras menos convencionales. Fulana es genial, pero ¿no crees que trabaja demasiado? No tiene tiempo para la familia. El patrón era claro,
Todo lo que era salvaje, independiente o ruidoso en una mujer era, para él, un defecto que corregir o evitar. Recordé un viaje que hicimos a Italia, hace unos 5 años. Yo quería alquilar un coche y salir sin rumbo, perdernos por las carreteras secundarias de la Toscana. Era mi tipo de aventura. Él, por otro lado, ya tenía un itinerario completo, con todos los hoteles reservados, restaurantes con estrellas Michelin agendados y horarios para visitar cada museo. Cuando le sugerí mi plan, sonrió con paciencia y dijo: «Mi amor, eso es cosa de gente de 20 años. Nosotros merecemos comodidad, seguridad. Deja que yo me encargue de todo para que no te estreses». En ese momento, me sentí cuidada, amada. Hoy, veía la verdad. No me estaba ahorrando el estrés. Me estaba ahorrando la vida, la espontaneidad, la posibilidad de encontrarme en cualquier lugar que no fuera a su lado, siguiendo el mapa que él había dibujado. Su control era tan sutil que se disfrazaba de celo. Él elegía las películas que íbamos a ver, los restaurantes donde íbamos a cenar, las parejas con las que íbamos a salir. Y yo, exhausta de mi rutina, agradecía no tener que tomar más decisiones. Le entregué las riendas de mi vida de buen grado, confundiendo comodidad con felicidad. No necesitó encerrarme. Yo entré en la jaula y le pedí que cerrara con llave, porque fuera parecía que hacía demasiado viento. Y él, con el mayor placer, giró la llave, me sirvió agua fresca y alpiste de primera calidad, y me elogió por ser un pájaro tan bien educado. La imagen era tan clara y tan grotesca que me dio náuseas. Lo más aterrador era darme cuenta de que había hecho eso con todas las áreas de mi vida. Mi ropa, poco a poco, las chaquetas de cuero y las botas militares fueron reemplazadas por blazers y bailarinas. «Estás mucho más mujer con esta ropa, más poderosa», decía. Mi comida, me encantaba la comida picante, exótica. Él tenía un paladar más clásico, y, sin que me diera cuenta, mi despensa se llenó de especias suaves y aceites de oliva importados, y no recordaba la última vez que comí algo que me hiciera sudar. Hasta mi forma de hablar cambió. Yo era expansiva, gesticulaba mucho. Él, de vez en cuando, me cogía la mano durante una cena y decía, en voz baja: «Tranquila, mi bien, menos». Y yo, como una perrita adiestrada, aprendí a sentarme quieta y a mantener las manos en el regazo. Me convertí en un proyecto suyo, la esposa perfecta, y lo peor de todo es que, durante mucho tiempo, llevé ese disfraz con orgullo. Me sentía validada por los elogios de sus amigos, de las mujeres de su familia. Vaya, qué centrada es Elena. Marcos tiene suerte de tener una mujer tan equilibrada. Yo era un trofeo, el trofeo de su capacidad para transformar a una rebelde en una dama, y con cada elogio, me alejaba 1 centímetro más de mí misma, hasta que la distancia se convirtió en un abismo tan grande que necesité una caja polvorienta para recordar quién era en la otra orilla. La verdad dolía físicamente. Sentía punzadas en el pecho, un nudo permanente en la garganta. Vivir en la misma casa que él se convirtió en un ejercicio de actuación. Sonreía, asentía, planeaba la cena, pero por dentro, estaba gritando. Y entonces llegó el martes por la noche, una noche igual a todas las demás, y quizás por eso mismo, la noche perfecta para el fin del mundo. Estábamos en el salón, el sonido de la televisión era un murmullo, la luz de la lámpara creaba una isla de falso confort a nuestro alrededor. Él leía uno de esos informes aburridos suyos y yo sostenía un libro abierto en mi regazo, pero las palabras bailaban en la página sin formar ningún sentido. En mi mente, lo que sonaba era la cinta rock para romper cosas, a todo volumen. La disonancia entre mi paz externa y mi guerra interna era total. Me sentía una impostora en mi propia vida. Fue cuando él bajó los papeles, me miró con ese afecto que yo había aprendido a deconstruir, y soltó la frase que sería la mecha. Estaba pensando, podríamos invitar a Ricardo y había a cenar el sábado. Podrías hacer esa lasaña de calabacín tuya tan famosa. Les encanta lo maravillosa anfitriona que te has vuelto. La frase quedó flotando en el aire, tan inocente, tan doméstica, pero para mí, sonó como el último clavo en mi ataúd. Maravillosa anfitriona.
famosa por la lasaña de calabacín, la chica que quería cambiar el mundo con una cámara en la mano, la mujer que sentía el bajo vibrar en su alma, ahora era definida por un plato de verduras gratinadas. La banalidad de aquello fue lo que me rompió. No fue una gran traición, fue la muerte por 1000 pequeños cortes, y ese era el último. No sentí la rabia que pensé que sentiría. Lo que vino fue una claridad helada, aterradora. Lo miré a él, a la cara del hombre que amé, o que creí amar, y no sentí nada, ni amor, ni odio, solo una distancia insalvable. Él no era un monstruo, simplemente era él, un hombre que necesitaba control, que confundía amor con posesión, que solo sabía amar lo que él mismo creaba, y yo, con mi propia necesidad de ser aceptada, de ser amada, fui el lienzo perfecto para su obra. Éramos una danza de dos personas, una simbiosis enfermiza, pero ahora la música se había detenido, y yo ya no quería bailar. No respondí. El silencio fue mi primera respuesta verdadera en años. Cerré el libro con una lentitud calculada y lo puse sobre la mesita de centro. El sonido fue ahogado, pero para mí pareció una explosión. Él no se dio cuenta. Ya había vuelto a sus papeles, a su mundo de números y certezas. Me levanté del sofá, y cada paso que di hacia el cuarto parecía tener un peso diferente. Ya no estaba flotando en mi propia casa, estaba pisando terreno sólido, mi terreno. La decisión ya estaba tomada, aunque aún no supiera cuál sería la acción. La Elena que preparaba lasañas acababa de salir de escena. En el cuarto, la luz estaba apagada. Solo un haz de luz de la calle entraba por la rendija de la cortina, dibujando una línea en el suelo. Fui hasta el vestidor, un espacio que Marcos diseñó con tanto orgullo, con separadores para todo, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Mi parte era un desfile de tonos neutros, beige, gris, blanco, azul marino, los colores de la mujer tranquila, de la mujer elegante, ropa que no gritaba, que no llamaba la atención. Ropa que se disculpaba por existir. Por un momento, sentí un desprecio profundo por cada una de esas prendas. No era mi ropa, era mi uniforme. En el suelo del vestidor, debajo de una pila de cajas de zapatos que nunca usaba, estaba la caja de cartón que había traído de casa de mi madre. La había escondido allí, como si fuera contrabando. La abrí en la oscuridad, guiada por el tacto. Mis dedos pasaron por los diarios, las fotos, hasta encontrar una tela familiar, un algodón gastado por el tiempo. La saqué, era la camiseta negra de la banda L7. Incluso después de tantos años guardada, todavía tenía un olor que no era el olor de mi casa. Era un olor a local de ensayo, a cerveza barata, a libertad, un olor a verdad. Me quedé allí, en medio de la habitación silenciosa, sosteniendo esa camiseta como si fuera la bandera de un país que estaba a punto de liberar. Era fina, casi raída, con el estampado ya agrietado, pero parecía más real y más sólida que cualquier prenda de seda o cachemira de mi armario. El silencio de la casa, que durante tantos años asocié con la paz, ahora me sonaba a un vacío, la prueba sonora de todo lo que había sido retirado de mi vida, la ausencia de mi bajo apoyado en la pared, la ausencia de mis guiones de cine esparcidos por la mesa, la ausencia de mi risa fuerte, sin control. Sin pensarlo dos veces, me quité el cardigan beige que llevaba puesto, esa prenda que era el símbolo de mi identidad actual. Lo tiré sobre la cama y sentí como si me estuviera despojando de una piel que no era mía. Me puse la camiseta negra. El algodón frío y un poco áspero tocó mi piel y fue como una descarga eléctrica, un despertar. La camiseta me quedaba un poco más ajustada de lo que recordaba, pero se asentó en mi cuerpo como una segunda piel, una piel antigua, olvidada, pero que era, innegablemente, mía. Caminé hasta el espejo de cuerpo entero que estaba al lado de la puerta. Por un instante, dudé en encender la luz. Tuve miedo de no ver ninguna diferencia, de que la camiseta fuera solo un trapo viejo en una mujer de 42 años cansada, pero necesitaba ver. Giré el interruptor y la luz del cuarto se encendió, revelándome por completo. La mujer en el espejo era yo, claro, los mismos rasgos, las mismas líneas de expresión que empezaban a formarse alrededor de los ojos.
pero había algo diferente. La camiseta negra, con su estampado rebelde, creaba un contraste brutal con la mujer en la que me había convertido, y fue en ese contraste donde me vi. La camiseta no me transformó en la chica de 20 años, pero me conectó con la esencia de esa chica, una esencia que todavía estaba allí, sepultada bajo capas y capas de sentido común, de madurez, de expectativas ajenas. Mis hombros parecieron más rectos. Mi postura cambió. Me miré a los ojos y sexta una chispa que no estaba allí 5 minutos antes. Era un brillo de desafío, de reconocimiento. Era Lena diciéndole a Elena, oye, todavía estoy aquí. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, en ese momento, entendí que la cuestión central nunca fue, ¿me borré yo o me borró él? La verdad es que una cosa no habría sucedido sin la otra. Yo era la tierra fértil para su semilla de control. Mi necesidad de aprobación alimentó su necesidad de moldear. Fuimos coautores de mi anulación. Pero lo que importaba ahora no era la culpa, era la responsabilidad de coger el pincel y pintar encima de ese paisaje beige y sin vida en que habían convertido mi existencia. La investigación sobre mi pasado había terminado. Ahora, comenzaría la excavación de mi futuro. Oí los pasos de Marcos en el pasillo, viniendo hacia el cuarto. Mi corazón no se aceleró de miedo. Se aceleró con una adrenalina que no sentía desde hacía mucho tiempo. La puerta se abrió y él se detuvo, mirándome a mí, a la camiseta, a la expresión de mi cara. La confusión en su mirada era palpable. Abrió la boca para decir algo, probablemente para preguntar qué broma era esa, pero no le di tiempo. Lord, miré, una mirada directa, sin subterfugios, y di mi primera orden en 15 años. Marcos, dije, con una voz que era mía, y solo mía, cancela la cena del sábado.